La obstrucción intestinal con la cual vamos a iniciar es la alta y vamos a continuar un tanto más después la baja. Podemos continuar, por favor. Adelante. Recordarles siempre de que en la anatomía macroscópica la, la patología está circunscrita a una porción del intestino. Tenemos la idea de que el intestino delgado comienza en la porción del duodeno y termina hasta el recto. Pero hablando en términos de intestino alto, se refiere a los segmentos anatómicos que van desde el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, hasta la válvula ileocecal, que es el ilion terminal. Entonces, tenemos que recordar en la anatomía de que el duodeno es la primera porción, seguida del yeyuno y, por supuesto, seguida con el ilion. Tenemos más o menos en la imagen una cantidad en centímetros aproximada, el duodeno de 25, el yeyuno de entre 1,5 metros a 2 metros y el ilion, que es la porción aún más larga, entre 1,5 metros a 2 metros. La siguiente. Eh, Podemos continuarla con la siguiente. Recordar siempre de que la anatomía del intestino delgado está constituida por vellosidades, rugosidades y demás. Las características individuales de las tres porciones del intestino se pueden dar de alguna manera una visualización macroscópica, dados en cuenta el color, el calibre de cada una de las porciones, ¿no? La pared, que es más gruesa y en las otras más delgadas. La vascularización es mayor en la primera porción, en la segunda porción que la tercera. Los vasos rectos son cortos y largos, las arcadas también son escasas y grandes, y también se puede reconocer por algunos aditamentos como la grasa mesentérica, que son escasas en las primeras porciones y abundantes en la última. Sigamos. La irrigación está dada por la arteria mesentérica superior, que es rama del tronco celíaco y que proporciona la cantidad suficiente de sangre oxigenada y para que ésta tenga el poder nutricio que le toca en su porción. La siguiente. Obstrucción intestinal. ¿A qué se define como obstrucción intestinal? Las palabras, por supuesto, hablan por sí solas. Es la detención de un tránsito, ya sea de causas mecánicas o causas funcionales, o también llamadas paralíticas. Estas pueden ser de características luminales, extraluminales y, bueno, parietales. Y cuando hablamos de detención del tránsito, de características funcionales, hablamos aquellas que han sido producto de la manipulación, como en el posoperatorio, también por el uso de fármacos o también por datos reflejos de la irritación peritoneal o causas neurológicas, como en el trauma medular ocurre una denervación parasimpática. La siguiente, por favor. Hablando epidemiológicamente de la obstrucción intestinal, en este caso de la alta, podemos decir de que es frecuente este tipo de patologías y que ocasiona cirugías de urgencia. Son ocasionadas por adherencias y bridas en su gran mayoría. También está frecuente la estrangulación de las asas, del asa intestinal delgada por hernias que se estrangulan. También una causa común es el hilio funcional adinámico posoperatorio por la manipulación excesiva de las asas intestinales. La siguiente. Eh, Podemos distinguir tipos y causas, ¿no? Decimos de que la obstrucción intestinal puede ser simple, que merece un tratamiento clínico,
y la complicada que ya está manifiesto el dolor intenso, con mayor compromiso general y que requieren tratamiento quirúrgico. La obstrucción intestinal es ocasionada por bridas, adherencias, hernias, tumores, intususcepciones, vólvulo de intestino delgado, que tiene nomás un factor muy importante, enfermedades inflamatorias intestinales, estenosis y fibrosis quística. La siguiente. Las causas obstructivas de origen luminal se refiere a los cuerpos extraños, a los tricobezoares, ¿no? Los fitobezoares, parásitos como el Ascaris lumbricoides y en algún tipo de frecuencia los cálculos biliares que han migrado desde la vesícula a través de una fístula colecistoentérica, ¿no? Van a ocasionar una obstrucción. Las causas de origen, la siguiente por favor, extraluminales se definen como a las adherencias en pacientes posoperados con una reacción idiosincrática y generación de adherencias entre las más laxas hasta las más compactas, las hernias parietales, las eventraciones, el vólvulo, que también se puede considerar como causa extraluminal, las intususcepciones y las hernias internas. Las hernias internas se definen como aquellas pasos de puente en los cuales se introduce una asa intestinal y ocasiona una obstrucción extraluminal. La siguiente. Las causas de origen parietal se refieren a unas neoplasias propias del intestino, pólipos, la duplicación de, en este caso, enfermedades inflamatorias. No debemos de olvidar que dentro de una de las variedades más importantes están las neoplásicas. La siguiente. ¿Qué es una brida? Una brida, como ven aquí en la imagen, se refiere a esos cordones fibrosos que se generan por la irritación y el proceso inflamatorio, y como la reparación es la cicatrización, son verdaderas cicatrices. Las adherencias pueden ser fibros cicatriciales que van desde una víscera a otra, o de la víscera a la pared, o vísceras, ¿no? Cicatriz de la laparotomía previa. Eh, las causas son de origen idiosincrático, personales, el producto de la inflamación a repetición, cirugías de urgencia donde ha habido contaminación o manipulación, cirugías ginecológicas, y en realidad también tiene un factor muy importante el material que se abandona dentro de la cavidad, como es el material de sutura. Las personas pueden reaccionar de una manera idiosincrática. La siguiente. Hablando fisiopatológicamente, hablamos de que el paciente con una obstrucción intestinal alta, ¿ya?, va a generar un tercer espacio por atrapamiento del contenido intestinal dentro de la luz, lo que va a ocasionar una deshidratación y por lo tanto una hipovolemia, lo que origina como fenómenos compensatorios una oligoanuria, y este va a ir en depresión de, del paciente por una acidosis marcada, y esto puede llegar a un shock. Además de que este proceso interviene también la generación de un tercer espacio, como habíamos dicho, y pues secuestro de la volemia. El paciente se encuentra con un síndrome compartimental, ya que la luz intestinal aumenta dentro de de su capacidad, aumentando de esta manera la presión intraabdominal, lo que va a generar una elevación de los semidiafragmas y por lo tanto respiraciones, tales como la de Kussmaul, bajando el pH en general del paciente y de su medio interno. La siguiente. Las hernias externas son aquellos defectos de la pared
en las cuales se son capaces de introducirse porciones completas o parciales de las asas intestinales y estas van a ocasionar atrapamientos con lesiones, ya sea parciales, temporales o definitivas, con isquemias o estrangulación, lo que va a generar un abdomen agudo quirúrgico por una hernia complicada. La siguiente. Las hernias internas, como les había mostrado hace un momento, son aquellos eh, sitios donde las asas intestinales, por el mismo propulsión y peristaltismo, son capaces de introducirse a los orificios naturales dentro de la misma cavidad, generando atrapamiento y complicación de las hernias. Esto, los sitios donde frecuentemente se introducen porciones de intestino es el hiato de Winslow, la fosa paraduodenal, la fosa paracecal, la transmesocolónica, la transmesentérica, ¿no? O la transligamentaria. Eh, no siempre las hernias son externas. Hablamos de estas que son internas y es bastante frecuente dentro de la generación de procesos obstructivos intestinales. La siguiente. ¿Qué es el hilio biliar? Aquí tenemos esquemáticamente el paso de, de un cálculo desde el fondo de la vesícula hacia una porción del intestino delgado, generalmente al duodeno, donde se, por vecindad y adosamiento generan una fístula con una comunicación anormal, expulsando, trasladándose el cálculo del fondo vesicular hacia la primera porción del intestino. Este cálculo va a viajar a través de todo la luz intestinal de las tres porciones y en el sitio más estrecho, que es la válvula iliocólica o iliocecal, es donde va a ocasionar un proceso obstructivo. A este proceso obstructivo, que es parte de la generación de obstrucción intestinal alta, se llama hilio biliar. Existen formas de diagnosticar o de presumir un diagnóstico como este. Adelante. Aquí tenemos el hilo biliar teniendo en cuenta clínicamente una triada radiográfica también, que se llama la triada radiográfica de Simón, donde se ve aire en la vía biliar, donde no debería haber, producto de que el gas viaja hacia la porción del colédoco y del hepatocolédoco, dibujando una imagen como la que vemos en una de los vértices. El otro componente de la triada radiológica es los niveles hidroaéreos que corresponden a asas de intestino delgado. Y la tercera, el tercer componente es una imagen radiopaca en la válvula iliocólica. Entonces, vemos esa triada es patognomónica de un hilio biliar. Si vemos un paciente que está obstruido con distensión abdominal y vómitos frecuentes y además en una placa simple de abdomen en bipedestación vemos aerobilia, que se lo ve bastante claro, debemos presumir de que es un cálculo que ha migrado desde el fondo vesicular a través de una fístula hasta la válvula iliocólica. Sigamos. La clínica, por supuesto, siempre es mandatoria, donde los puntos cardinales del diagnóstico se van a dar a través de la verificación de que son vómitos alimentarios, gastrobiliosos también, distensión abdominal bastante simétrica, no hay una focalización en general, ya que el contenido intestinal alto ocupa toda la parte central, y el dolor tipo cólico. Ahí vemos esquemáticamente una distensión, dolor y vómitos frecuentes. Vemos la obstrucción intestinal en una figura esquemática. No hay que olvidar estos puntos cardinales del diagnóstico clínico, lo que va a ocasionar de que pidamos el resto de los exámenes que confirmen nuestra hipótesis diagnóstica. Sigamos.
En el examen físico siempre las maniobras semiológicas son fundamentales. Ante todo los médicos somos clínicos y debemos de seguir la metodología que hemos aprendido desde nuestras clases de semiología, que son desde la observación, la palpación, la percusión y la auscultación. En este caso, vemos que la parte más tangible en la palpación es una masa tumoral, podemos ver tensión superficial que está aumentada o verificar la presencia de orificios herniarios que van a hacer de que sospechemos de que ha ocasionado una hernia, ya sea externa, que la que está ocasionando la obstrucción intestinal. En la percusión el timpanismo es muy evidente. En la auscultación debemos de ver y auscultar los ruidos de lucha que están aumentados y también el asa llena donde hay líquido y aire, y al hacer un movimiento del abdomen lateralmente con el estetoscopio en el mesogastrio, vamos a distinguir un sonido muy característico que es el del agua rebotando en las paredes, que se llaman ruidos metálicos. La siguiente. El diagnóstico, además de la clínica, que es fundamental y siempre se pone en primer lugar, del, tenemos que recapitular todos los aspectos y puntos fundamentales del diagnóstico, con un cuadro clínico bien elaborado y con un interrogatorio bastante minucioso que vaya dirigido a este tipo de hipótesis clínica. Para eso también debemos de contar con los exámenes de gabinete, los laboratorios, que es desde un hemograma, electrolitos, que nos van a servir mucho, la radiografía simple de abdomen, ya sea en bipedestación o decúbito. Más nos serviría una de pies que en bipedestación, donde vamos a verificar, como es la placa de allá al lado, los niveles hidroaéreos o pila de monedas. Estos signos radiológicos pues nos van a guiar a que debemos de presumir de que se trata de una obstrucción intestinal alta. Esas obstrucciones pequeñas de asas de intestino corresponden a delgado. No está además si es que tenemos aún incertidumbre diagnóstica, duda diagnóstica, pues podemos acudir a la ecografía, ¿no?, que es menos fidedigna, o directamente a una tomografía computarizada simple. Y por último, la endoscopía, si es que el paciente no está vomitando. No me puedo imaginar que un paciente que vomite se le haga endoscopía. Tendríamos que tener la, la idea muy rara, ¿no es cierto? De todos modos podemos ocasionar iatrogenias como la broncoaspiración y demás. La endoscopía está reservada para un evento muy singular de la obstrucción intestinal. Generalmente no se lo pide. La siguiente. La radiografía abdominal, ya sea en posición, ¿no?, en decúbito, se ven asas dilatadas, como vemos esquemáticamente, y la placa radiográfica ahí abajo, vemos pila de monedas, que es algo que nos puede orientar a un proceso obstructivo. Pero cuando hablamos en las placas radiográficas en bipedestación, el aire pues tiende a subir arriba y dejar un nivel hidroaéreo líquido por abajo. Y eso esquemáticamente nos muestra que hay un proceso obstructivo. Son imágenes radiológicas que muy patognomónicas de una obstrucción intestinal. La siguiente. La tomografía sí o sí nos brinda mayores luces. En la primera imagen vemos que hay un asa de intestino delgada que está saliendo a través de un defecto de la pared y que está ocasionando pues el proceso obstructivo. Lo mismo en la segunda imagen podemos ver contenido intestinal o imágenes tumorales o intosuscepción. La tomografía muy bien interpretada pues nos va a brindar un apoyo diagnóstico importante.
En la última imagen vemos asas de intestino delgado que son más circulares, hasta con edema de pared. La parte blanquita de su entorno nos muestra que allá está la pared bastante sufrida, pero bastante dilatada. Sigamos. El tratamiento. Ante todo es un tratamiento que tiene que ser hospitalario. Amerita de que el paciente no se lo envíe a la casa presumiendo de que eso se va a resolver espontáneamente. El tratamiento hospitalario consiste en medidas fundamentales para resolver el cuadro. Consiste, en primer lugar, la colocación de un catéter, una sonda nasogástrica, para evacuar el contenido superior y de esta manera aliviar. El cateterismo vesical es otra de las situaciones que se deben de plantear en todo paciente obstruido, donde se ha generado un tercer espacio, no solamente para evacuar la vejiga, sino para cuantificar también los líquidos administrados y eliminados. Importantísimo el tercer punto, que es la reposición hidroelectrolítica a través de un catéter, ya sea central o periférico, con soluciones electrolíticas. El balance de líquidos administrados y eliminados es fundamental para ver si son negativos o positivos a la hora de evolucionar al paciente. El uso de analgésicos y protectores gástricos se lo debe hacer. Analgésicos puros, no así antiespasmódicos. A pesar de que el dolor es tipo cólico, no debemos de ocasionar mayor parálisis de aquel intestino, sino simplemente analgésicos puros acompañado de protectores gástricos. El paciente está estresado y genera mayor hiperacidez gástrica, entonces lo que debemos hacer es cortar el círculo vicioso. El uso de los antibióticos, terapia de uso profiláctico empírico, es discutible, pero ante toda la posibilidad de que pueda ocurrir traslocación bacteriana a través de una parálisis del intestino y detención de su tránsito, está muy bien justificado. Generalmente son antibióticos de amplio espectro, que se tiene una gama farmacológica para eso. Y por último, si a pesar de estas medidas que son iniciales y son fundamentales en el primer encuentro con el paciente, no mejorara el paciente y se ha insistido con la misma terapéutica entre 24 a 48 horas, un máximo de 72, pues el paciente se vuelve potencialmente quirúrgico. Podemos seguir la siguiente. Quirúrgico, ¿desde qué punto de vista? De que existen parámetros como el tiempo de tratamiento fallido como para poder intervenir y hacer una laparotomía exploradora. ¿Qué significa eso? Apertura de la cavidad, ya sea de manera convencional o laparoscópica, y promover adhesiolisis. La adhesiolisis es un término que significa deshacer las o lisar las adherencias. A eso se refiere. El procedimiento quirúrgico se llama así. Lisis de bridas y adherencias. Se promoverá también el lavado de la cavidad una vez resueltas las adherencias, ¿no? Y además de eso, hay que reordenar las asas intestinales. Aunque no crean, las asas intestinales, así como las vemos, parecería no tener un orden secuencial, pero sí las tienen. Las porciones de intestino delgado que corresponden al yeyuno, pues tienen un sitio dentro de la cavidad peritoneal con una formación de arriba hacia abajo. Y las de ileón ocupan el resto de la cavidad de derecha a izquierda. ¿Cierto? La técnica de Noble y de Charles Phillips en cirugía promueven un ordenamiento a través de la colocación de puntos interasas, que es la de Noble, y la de Charles Phillips a través del mesenterio. Son técnicas en las cuales nos vamos a asegurar de que el intestino conserve su lugar dentro de la cavidad peritoneal de manera ordenada y secuencial. La siguiente.
El abordaje laparoscópico, pues en este tiempo de cirugía mínimamente invasiva, pues es muy fructífera. Si el paciente está muy distendido, pues el momento más crítico del abordaje laparoscópico es la inserción de los trócares a través de los puertos quirúrgicos. Si colocamos exitosamente sin provocar ningún tipo de iatrogenia o lesión no intencional, pues podemos ver y explorar la cavidad y capaz encontramos las adherencias y las bridas y las liberamos, como verán ahí a través de un grasper y una tijera, ¿no? Pues se secciona y se habrá restablecido el tránsito intestinal. Sigamos. Eh, ¿Cuál es la indicación para la elección del abordaje laparoscópico? Pues hay que escoger pacientes y hay que escoger de alguna manera la patología. Y aquí está. Vemos de que se trata de que es un paciente con menos de 2 laparotomías. Quiere decir de que no han generado muchas adherencias y que tiene adherencias, entre comillas, regularmente en menos cantidad. De que el cuadro clínico no se haya instalado a más de 24 horas. Si bien habíamos dicho de que la actitud quirúrgica se debe tomar entre las 24 y 48 horas, cuanto más pronto se resuelva hacer el tratamiento quirúrgico y después de haber intentado el tratamiento clínico, pues no debe de haber mucho tiempo. 24 horas, 48 sería lo ideal. Otra de las situaciones en las cuales se resuelve de manera exitosa por la vía de abordaje laparoscópico son las oclusiones incompletas, aquellas con adherencias laxas y escasas. La distensión moderada de las asas intestinales es importante. Si vemos de que toda la cavidad está llena de asas intestinales que ocupan en su gran proporción, pues preferimos hacer una laparotomía para no ocasionar aperturas accidentales. El diagnóstico de certeza está basado en los hallazgos, en la tomografía axial computarizada, como les decía, nos brinda una mejor opción de diagnóstico. La siguiente. ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía laparoscópica? Hay menos dolor posoperatorio, menos manipulación, por lo tanto menos iliorreflejo, hay menor probabilidad de infecciones de la herida quirúrgica, con una menor tasa de hernias incisionales por los puertos que son escasos y pequeños. La estancia hospitalaria pues es menos, el beneficio estético que no debería ser tan importante, pero es fundamental, y además de que ocurren menores complicaciones con esta técnica. La recuperación es precoz del paciente y el paciente inclusive ya al día siguiente o a los 2 días ya está en su casa. La siguiente. ¿Cuáles son sus desventajas? Bueno, según un autor japonés que son los referentes en cuanto a cirugía gastrointestinal de mínimamente invasiva, eh, como dato de 2017 indica que la cirugía laparoscópica no es recomendable en pacientes en los cuales ya existen trastornos hemodinámicos o que sean inestables o donde existe ya una peritonitis difusa, pues por reflejo o por algún tipo de lesión ya previa. Aquellos casos donde existen abscesos intraabdominales, donde no se va a poder hacer una evacuación óptima y podemos provocar abscesos residuales. Y pacientes con antecedentes de múltiples intervenciones, donde sí existe la mayor cantidad de adherencia y que sean mayor en el tiempo quirúrgico para poder resolverlas. La siguiente. ¿Cuáles son los factores de conversión en la cirugía mínimamente invasiva? Cuando las adherencias son firmes, tales como vemos en la imagen de la derecha, ahí vemos una banda fibrosa que está adosada hacia la otra porción del intestino. No se visualiza el lugar de la obstrucción, las asas están muy dilatadas o
que se haya provocado lo que más tememos, las iatrogenias y perforaciones intestinales accidentales o incidentales. Importante es el contenido intestinal. A veces tienen demasiado contenido por secuestro y eso no se puede progresar hacia proximal para vaciar el intestino, hacer el devaneo intestinal que se llama. La siguiente. Hablando de cirugía eh, convencional, cuando se habla de un hilio biliar encontrado el, el sitio de la obstrucción, el cálculo, pues se procederá a lo que se llama la enterotomía, apertura del intestino en posición a sus fibras longitudinales, se explora, se reseca si no el tumor y se retira el cuerpo extraño y se hace la enterorrafia en el contrasentido. Sigamos. La siguiente, por favor. Aquí vemos imágenes secuenciales donde en la porción de íleo se ve el cálculo, el hilio biliar, se hace la enterotomía longitudinal, extracción del cálculo, ¿no? Y posterior exploración y reparación, no en el mismo sentido, sino en la forma de cruz para que no se provoque estenosis de la porción en la cual se había hecho la apertura. Sigamos, por favor. La siguiente. También podemos proceder cuando ya existen lesiones vasculares y de porciones de intestino, pues procedemos a la interectomía de porciones de intestino. En los casos de neoplasias, gangrenas, infartos, lesiones ulcerosas o vólvulos que han necrosado porciones del intestino a través de exteriorización, aislamiento, coprostasis, sección y cierre de las bocas intestinales. Y por último, también aquí faltaba, si es que no es recomendable hacer anastomosis primarias de las porciones resecadas, pues nos salimos con, ya sea con yeyunostomías o iliostomías, para que se recupere el paciente y en un segundo tiempo se procederá a la uh, restitución del tránsito intestinal. Sigamos. La siguiente, por favor. Eh, ya les había adelantado las ileostomías o yeyunostomías. Siempre en cirugía de emergencia existe una gama de posibilidades de reparar. Se llaman cirugía de control de daños. En la emergencia lo justifica todo. ¿Para qué? Para que el paciente pueda ser recuperado favorablemente. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. ¿Podemos continuar, por favor, con el siguiente grupo de diapositivas? Jonathan. Eh, el siguiente grupo de diapositivas y como segundo tema es la obstrucción intestinal baja. Ya habíamos hablado en todo caso de los aspectos generales de todo lo que es la obstrucción intestinal alta, recordándoles de que la obstrucción intestinal alta va desde el duodeno hasta la válvula ileocecal. ¿Ya se puede ver, doctor? Sí, sí, se ve. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Obstrucción intestinal baja. Eh, la anatomía debemos de considerar de que todo lo que se llama intestino bajo se refiere al límite anatómico y referente anatómico que es la válvula ileocecal hasta el recto anorrecto. Entonces, el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, asa sigmoidea y recto.
a eso se refiere todo lo que es bajo en cuanto al intestino. Sigamos. Eh, la, en este caso, la irrigación va en su gran mayoría hacia dirigida a la arteria mesentérica inferior, que da sus ramos arteriales, ¿no? Tanto derecho, izquierdo, y conformando los arcos del río Lano, y es una porción bastante muy bien nutrida en cuanto a la irrigación. El drenaje venoso corresponde también a la misma vena mesentérica inferior, que va a ser contribuyente de la vena porta junto con la esplénica y la mesentérica superior. La siguiente. La inervación es dada por el nervio parasimpático en sus ramos, ¿no? Y el drenaje linfático, que son los marginales, los pericólicos, los intermedios y los centrales. Esto es para fines de drenaje linfático en patología tumoral. Sigamos. La obstrucción intestinal baja, ¿no? Ya habíamos dicho de que es la detención del tránsito intestinal o bloqueo del mismo en esta porción que nombramos antes, a través desde la válvula ileocecal hasta el ano recto. Puede ser también de causa mecánica o funcional, como en el alto, y cuando es mecánico puede ser completa o parcial. Existe ese término de suboclusión, hasta hay textos en donde se lo nombran. Prefiero quedarme con obstrucciones completas o parciales antes que ese término muy ambiguo de suboclusión. Sigamos. La fisiología, ¿no? Debemos de recordar de que esta porción de intestino grueso se reserva la absorción de agua, iones y vitamina, además de que se promueve la defecación. En la misma porción del intestino existe secreción y síntesis de la vitamina K, que es muy importante, de parte del complejo B, la formación de heces, que son producto de la absorción del líquido, y por supuesto está mediado a través de una motilidad que es bastante clara e importante para el proceso de defecación. La siguiente. Causas de obstrucción intestinal baja. Nombramos las más importantes. En nuestro medio, el vólvulo de sigmoides, el fecaloma, que es esa impactación fecal importante. Las neoplasias no están exentas, son hallazgos importantes, dada la casuística y el aumento de la patología neoplásica colónica. La diverticulitis, dado que nosotros somos un país que vivimos más allá de los 4.000 metros en vastas porciones de nuestro territorio, y se da mucho la disponibilidad de gases y el tipo de alimentación que van a repercutir en la generación de hernias de la pared o divertículos. La intususcepción ya es menos frecuente, pero no es imposible de que se presente. Y dado en los niños las denervaciones congénitas como la enfermedad de Hirschsprung, y en nuestro medio en el adulto ya sea el megacolon chagásico. La siguiente. La clasificación del dólico megacolon se refiere dólico a un intestino alargado y mega en su diámetro también aumentado, dólico megacolon. Puede ser de causa congénita, como habíamos dicho, la enfermedad de Hirschsprung, chagásico, el andino o de la altura que no es chagásico, y aquellos masticadores de coca que disminuyen el peristaltismo y pues hacen detención del tránsito y hacen de que se aumente tanto el diámetro como la longitud de las porciones de intestino grueso. Y por último, las alteraciones de las células intersticiales de Cajal. Existe un término y una literatura muy importante a través de este tipo de alteraciones que se le atribuyen antes a las idiopáticas, pero ahora hablamos
de alteraciones de las células y del intersticio y de Cajal. Sigamos. El dólico megacolon andino, dentro de su descripción individual, es el aumento de la longitud y el diámetro del colon. Se da generalmente en personas que viven más allá de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En Cochabamba estamos entre los 2.500, casi 3.000 en las porciones más altas. La inervación de la pared colónica está intacta en este caso. No hay ningún tipo de alteración y no se asocia al estreñimiento crónico. Sigamos. La etiología puede ser por una dieta sin residuo, como la que se tiene dentro de este tipo de pacientes. La dieta con bajo residuo de alimentos, con alimentos procesados también es otra causa. Y la disposición de los gases dentro de la luz intestinal que no siguen la ley de Boyle-Mariotte. A mayor altura, menor presión atmosférica, mayor distensión de los gases. Genera de alguna manera alteraciones estructurales, macroscópicamente hablando, del intestino, elongándose o dilatándose. Sigamos. La clínica, siempre la clínica es manifiesta. Puede ser asintomático o puede generar algún tipo de dolor abdominal eventualmente. Moderada distensión abdominal, vemos gente que es con la barriguita bastante uh, protruyente, capaz solamente son gases y pues nada más, ¿no es cierto? Vemos ahí un señor que de vez en cuando se agarra la barriguita y bueno, le duele mucho. Hay que siempre pensar de que hay que investigar si no se trata de un dólico o un mega o ambos. La siguiente. El signo de Frisancho. Burricle Frisancho se refiere a esa imagen radiográfica donde el colon se ve casi entrando por el hemidiafragma izquierdo hacia la cavidad torácica. Es muy, pero muy patognomónico de un dólico megacolon. Ese corresponde al ángulo esplénico del colon que tiende a elevarse. Sancho lo describió y se considera un signo patognomónico de dólico megacolon. La siguiente. Dentro de los estudios para investigar si es que existe un dólico megacolon, están los colon por enema a través de la toma de placas radiográficas con medio de contraste de bario, ¿no? Por un enema, o de doble contraste como es la imagen de la derecha, donde el aire es un contraste y el bario es el otro. Vaciando el contenido o inflando el colon a través de una sonda rectal, podemos ver las paredes que son muy, pero muy claras. Se puede definir tanto en su longitud como diámetro. La siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones? Vólvulo de sigmoides se da generalmente en los pacientes con dólico colon y, bueno, a través de que han generado procesos inflamatorios por las torsiones seguidas del intestino, hacen una mesocolonitis retráctil. Sigamos. El vólvulo de sigmoides, que es algo muy común en nuestro medio, podemos decir de que es la torsión de un segmento intestinal grueso, en este caso, sobre su propio eje mesentérico. Puede ser complicado y no complicado. Vemos de que la generación de torsiones está disminuida por la frecuencia. Ahí vemos de que el vólvulo de ciego se da en un 20% aproximadamente. El vólvulo de transverso es menos frecuente en el 10% y la mayor frecuencia la ocupa esa porción libre y bastante móvil que es el sigmoides, entre un 60 a 70%. Puede haber vólvulos en dos segmentos inclusive diferentes en el colon, no siempre es puro sigmoides, puede ser de que también coexista un vólvulo de ciego o un vólvulo de transverso en el mismo cuadro y en el mismo paciente. Sigamos. Eh, la rotación del sigmoides sobre su propio eje, como vemos en el esquema de la derecha,
En Estados Unidos, que tiene mayores datos referenciales, es el 4%, y en Sudamérica, África, India y Rusia también se da en el 50%. Esa imagen que vemos a la derecha de un vólvulo es como se lo encuentra a un colon, a un vólvulo complicado ya. Es tal cual como se lo ve. La siguiente. Fisiopatológicamente hablando, podemos decir de que la distensión va a provocar una fermentación, al mismo tiempo una torsión provocando isquemia, trombosis, necrosis, provocando la isquemia una perforación, ¿no? Y al mismo tiempo la perforación, una peritonitis secundaria a la perforación, genera un shock séptico y el paciente, si es que no se diagnostica precozmente o se hace el tratamiento, podemos perder al paciente. La siguiente. ¿Cuáles son las causas? Ya habíamos hablado de que el megacolon andino y chagásico se da en nuestros medios de bastante altura, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. La mesocolonitis retráctil con los pies de implantación del, del intestino grueso en sigmoides hacen de que éste se tuerza mucho más fácilmente, además del contenido intestinal que pueda tener y el peso, el estreñimiento crónico que va a provocar detención del contenido intestinal y este aumenta el peso y por lo tanto rotar sobre su propio eje. Decimos de que el envejecimiento indefectiblemente de las personas y la dieta con elevado contenido vegetal y fibra son también causas que generan la posibilidad de dólico megacolon y vólvulos. La siguiente. El paciente, por supuesto, va a tener dolor abdominal, distensión abdominal, vómitos, ya sea en primera instancia de características alimentarias para hacerse luego gastrobiliosos y luego hasta fecaloideos. La falta de eliminación de gases y heces son importantes dentro de los pilares diagnósticos de esta patología. Debemos de nombrar que el dolor abdominal también es de tipo cólico en algunas instancias o a veces ni siquiera tienen dolor, simplemente manifiestan distensión importante con aumento de la presión intraabdominal y con síndromes compartimentales intraabdominales. La siguiente. El examen físico siguiendo los procesos semiológicos, la palpación, percusión, auscultación y un dato muy importante, el tacto rectal. El dedo explorador nos va a brindar una de las herramientas diagnósticas más importantes. Siempre decimos en la consulta, es mejor meter el dedo antes que meter la pata, a todo paciente, a todos sin excepción. Si no se hace un tacto rectal donde se describa las características del, del esfínter, su tonicidad, su contenido y demás, pues el examen físico está totalmente incompleto. Sigamos. El diagnóstico radiológico es muy importante. Vemos ahí diferentes imágenes donde el colon, que es bastante ancho en su diámetro, vemos que está dilatado con mucho gas en su interior. La imagen de abajo también vemos que corresponden a porciones de dólico megacolon y en un caso pues el vólvulo. Los niveles hidroaéreos se enlaza en omega, que es patognomónico de la obstrucción intestinal baja, y eh, vemos también el signo del reborde de tiralíneas de Ferreira, que son las imágenes blanquecinas a su alrededor que corresponden a edema ya de la pared y sufrimiento de la misma. Sigamos. Existen algoritmos en cuanto a la terapéutica del vólvulo sigmoides. Viene un paciente con un vólvulo, lo diagnosticamos, determinamos si es complicado, pues va directamente a una laparotomía. Si no es complicado, pues va a la desvalvulación
o mejor dicho, a la descompresión endoscópica, con la colocación de una sonda rectal bajo visión directa. Si es exitosa, pues el paciente es programado para una cirugía previa preparación del colon. Y si la descompresión o devolvulación ha fallado, pues vamos como si fuese un complicado a la laparotomía. En este tipo de cirugías podemos hacer sigmoidectomías con anastomosis iniciales término terminal si no está complicado, o sigmoidectomías más colostomías de tipo doble caño de escopeta, que es la Heineken Miculix. Y la tercera, pues la cirugía patrón dentro de este tipo de complicadas, que es la cirugía de Harman. La siguiente, por favor. Eh, el tratamiento médico. El tratamiento médico siempre se lo hace de inicio. Descompresión endoscópica por rectosigmoidoscopía, ya sea rígida o flexible. Generalmente nosotros en la urgencia hacemos la rígida, que es 25 centímetros de un tubo bajo visión directa y con luz propia, pues se colocan y se descomprime venciendo la roseta de torsión, descomprimiendo el, el vólvulo de sigmoides. La siguiente. Aquí vemos en un rectosigmoidoscopio se trata de un vólvulo no complicado, con un tiempo menor a 12 horas, y en un 80% el vólvulo se resuelve de esta manera. Es pan de todos los días este tipo de procedimientos dentro de lo que es la urgencia de cirugía o gastroenterología. Sigamos. El tratamiento quirúrgico está reservado para pacientes con dólico-megacolons no complicados, ¿no? En los cuales se habrá programado una sigmoidectomía con anastomosis primarias término-terminales o términos laterales o infinidad de maneras de resecar, pero la porción. Si digamos se trata de una obstrucción por un proceso tumoral en sigmoides, se hará la operación de Dixon, que es la sigmoidectomía con una anastomosis término-terminal y restitución del tránsito intestinal de esta manera. La siguiente. El tratamiento quirúrgico en la colostomía de tipo Miculix es aquella que les decía, como se ve en el esquema de la imagen derecha, 2 caños de escopeta, cirugía de Miculix. La cosa es proporcionar un tránsito intestinal sin stops y el paciente tendría la oportunidad de mejorar sus condiciones generales para luego reingresar a una cirugía que completa la primera, ya sea con ampliar los márgenes de resección y anastomosis en esa misma cirugía, ya sea manual o mecánica. La siguiente. La cirugía de Harman tiene 3 pasos y no existe Harman 1 y Harman 2, solamente existe una operación de Harman, que es resección del segmento comprometido, generación de una colostomía proximal y cierre del muñón distal. No hay más, son 3 pasos en la operación de Harman, así la describió. Aquellos que dicen que existe un Harman 2 se refieren equivocadamente a lo que se llama la restitución del tránsito intestinal, que puede ser de infinidad de maneras, ya es otro capítulo, pero Harman describe solamente 3 tiempos. Vemos en la foto de la derecha un paciente ya con su bolsa de colostomía. La siguiente. El megacolon chagásico se da en pacientes de clima húmedo, por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, las complicaciones, ¿no?, de la enfermedad de Chagas, cardiopatías y otros megas como megaesófago, vejiga, uréter. Sigamos. La siguiente, por favor. La etiopatogenia es por la destrucción parcial o total del sistema nervioso autónomo.
en los plexos de Auerbach y de Meissner, provocando una hipermotilidad o hipomotilidad, con una desecación en la formación del bolo fecal, que se vuelve pétreo. Y pues el megacolon chagásico va a provocar éstasis fecal, hipertrofia muscular, dilatación y elongación de su porción. La siguiente. La clínica, constipación crónica, halitosis, anorexia, son componentes generales de la clínica, compromiso moderado del estado general, distensión abdominal que no se explica, y el tacto rectal, verificamos la impactación fecal. Sigamos. Una de las complicaciones es el fecaloma o el vólvulo. Vemos ahí en la imagen una imagen radiológica donde vemos bastante contenido intestinal con imagen en miga de pan. Siga. Eso es un fecaloma. El fecaloma en sí podemos describir que se define como una masa o colección de heces endurecidas o impactadas en la ampolla rectal y en sigmoides, o a veces en todo el marco colónico, y que no puede ser expulsada por sí sola. Resulta de la retención prolongada de días, semanas, meses. Sigamos. Y cuanto más tiempo esté en la luz, estas se van a ir resecando por la absorción del contenido hídrico que tiene las heces y se vuelven más difíciles de ser expulsadas. El paciente está estreñido, están pacientes inmovilizados o pacientes ancianos que, bueno, no llevan una cuenta de su visita al baño. La siguiente. Los mismos métodos de clínicos, semiológicos, palpación, percusión, auscultación y el infaltable tacto rectal, que es importante en este tipo de patología. Adelante. La radiografía simple vemos eh, toda esa imagen de miga de pan, todo el marco colónico está impactado de heces, rechazando las porciones de intestino delgado hacia el lado derecho. En la tomografía vemos un asa gigante de, de colon con el contenido intestinal fecal. Ese es un fecaloma, pero un fecaloma ya complicado, diríamos, porque ya es obstructivo. La siguiente. El tratamiento se refiere a la administración de proctoclisis, que es la que se coloca a través de una sonda rectal, y gota a gota de soluciones, ya sea fisiológicas o alcalinas, que van a ir a desmoronar parcialmente, de poco en poco, la cabeza del fecaloma. El enema evacuante también se lo debe de hacer, pero no es muy agresivo en este caso. Siempre se prefiere la proctoclisis. Y por último, si a pesar de estos dos formas de tratar inicialmente el fecaloma, pues bajo anestesia de tipo regional se debe hacer la extracción manual, como ven en el esquema, para romper la cabeza del fecaloma y hacer extracciones digitales y manuales del contenido intestinal. A eso llamamos extracción manual de fecaloma. Sigamos. El tratamiento quirúrgico ya lo habíamos descrito, Harman, en sus 3 pasos, que es resección del segmento, podemos sacar todo el fecaloma más la pared del colon, si está dilatada y elongada, y pues nos salimos con una colostomía proximal y un cierre del muñón distal. Harman, pues muy ideólogo, muy bueno para resolver este tipo de problemas, nos ha dado la oportunidad de salvar vidas en este caso. Es una cirugía de urgencia generalmente. La siguiente, por favor. Bueno, y con eso muchísimas gracias a todos.